Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, 25. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo habla a los gentiles en Roma. Aquí el tema central es que no eran desechados los judíos y Dios se volvió solo a los gentiles. Este era el tema de Pablo. Pero yo quiero tomar esto que Pablo quiere usar para englobar el tema. ¿Y qué es lo que él quiere usar? Que Dios es un Dios que trabaja de acuerdo a lo que él piensa. ¿Y quién entiende su mente? Dice Pablo. ¿Quién lo aconsejó para que le hiciese las cosas así? Pablo dice, él es insondable, él es inescrutable, ¿verdad? Inescrutable, algo que no se puede hallar razón, ciencia, cómo es. Impresionante lo que dice Pablo. Y Pablo comienza, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, ¿verdad? Que ignoren este misterio. Entonces, esto nos enseña cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Dios hace las cosas y a veces la gente no entiende. O a veces es siempre. No entienden lo que Dios va a hacer. Entonces, por eso a veces las personas toman actitudes incorrectas. Por eso Pablo les dice, no ignoren el misterio. Ignorar, no saber algo, ¿verdad? Para que no sean arrogantes de acuerdo a ustedes mismos, ¿verdad? O sea, porque a veces cuando ignoramos las cosas, ¿qué puede pasar con nosotros? Que tomamos actitudes que no deberíamos tener, ¿verdad? Porque estamos ignorando algo. Por eso dice que el espiritual juzga porque él ve, pero el natural no puede entender ni percibir, porque no le parece locura, ¿se ve? Y es cuestión de esto mismo, de no poder ver algo en su sentido particular. Nosotros no podemos ignorar algunas cosas que la palabra nos dice que no ignoremos. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3,
Vea, el apóstol Pedro hablando del día del Señor, ¿verdad? Y Pedro dice en el capítulo, en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Fíjate que Pedro no ignoraba nada, nos cuenta cosas que son difíciles de comprender. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Pedro utiliza esta misma expresión, ¿verdad? No ignoréis esto, no seamos ignorantes, sino que sepamos, ¿verdad? Que Dios no es como nosotros. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. A veces pensamos que estas dos cosas, tanto la que dijo Pablo como la que está diciendo Pedro, que es la misma cosa con respecto a dos situaciones diferentes, nos están diciendo a nosotros que tengamos fe, que creamos en Dios, que confiemos en Él, porque Dios hace las cosas a su manera. Él las hace a su manera. Está diciendo, un día es como 1000 años, 1000 años como un día. O sea, va a pasar cuando Dios quiera. Jesús va a venir cuando Él quiera, no cuando la gente dice, mira, no, toca tal día. Por ahí un pastor que me daba risa porque él decía que a lo mejor por esas personas es que Jesús no ha venido, porque el Señor va a venir y dice, ahora no vengo, porque no le va a dar la razón a ellos, pues. Y es así, porque a veces la gente es así. Nos atrevemos a decir, no, esto no es de Dios, porque, ¿en serio? ¿En serio somos así? Cuidado con eso. Porque como decía hace un momento, hay gente que no le cree a Dios y por eso no ven la gloria de Dios en sus vidas. Y qué bendición ver la gloria de Dios. Porque la satisfacción que queda cuando nosotros vemos la gloria del Señor es que nosotros hicimos su voluntad y por eso Él respondió. ¿Se ve? Es así, Abraham salió, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Hizo la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Respondió. Mira, vemos Hebreos 6, Hebreos capítulo 6, ¿qué dice? Versículo 15, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién? Bueno, en el 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo. ¿Por qué iba a jurar Dios? Ahí nos dice lo seguro que es cuando Dios dice algo. Entonces, Abraham, esperando con paciencia, obtuvo ¿qué? La promesa. Reina Valera. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dice las Américas. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Textual, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Alcanzó. Me gusta esta traducción. Dice, Dios habla hoy. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Recibió lo que Dios le había prometido. ¿Por qué? Porque esperó con paciencia lo que Dios le dijo. O sea, siempre hay un requisito de Dios. Claro que sí. Esto es lo que no entienden algunos. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se había prometido. Esta es Nueva Versión Internacional, la Pechita, que dice, y así habiendo él sido paciente, recibió la promesa. Biblia de Jerusalén, y perseverando de esta manera, alcanzó la promesa. Qué tremendo, ¿verdad? Y todas son aplicables. La Nueva Biblia Latinoamérica, y así habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Palabra de Dios para todos, esta es la que más me gusta. Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliera y recibió lo prometido. ¿Por qué digo que me gusta más esta? Porque está diciendo que Abraham la acción era esperando en Dios, esperando que eso se cumpliera. Entonces Abraham entendía que el que iba a traer eso era Dios porque Dios lo había prometido.
Entonces él esperó que eso se cumpliera, que eso se cumpliese, ¿verdad? Entonces, como él esperó que eso se cumpliese, obtuvo la promesa. El Salmo 105 nos dice que José fue puesto en grillo, ¿verdad? Fue puesto en grillo, fue metido en la cárcel. Impresionante. Y él esperaba en esa palabra, porque dice, el dicho de Dios lo probó. Impresionante, porque nos está diciendo que Josué pasó todas esas cosas, pero seguía esperando lo que Dios le había dicho, y en sueños le decía, y siempre le recordaba. Él seguía esperando eso. Es así. Pero ¿por dónde iba Josué? Mis hermanos me venden. Qué tremendo, ¿verdad? Me meten aquí, me llevan esclavo. ¿Ah? Después que era el hijo preferido, ahora soy un esclavo, dice José, ¿verdad? Entonces, bueno, siento un ligero, ¿verdad?, relajamiento, porque lo toman para ser el mayordomo, y bueno, ya no estaba como un esclavo, pero igual era un sirviente. No fue suficiente eso, sino que fue lanzado en la cárcel, ¿verdad?, por sádico, impresionante. Y después de allí lo sacó Dios en el tiempo que Dios iba a hacer las cosas. Y es tremendo, porque nos habla de esa mente de Dios. O sea, ¿quién le dijo haz las cosas así? La mente de Dios. ¿Cómo hace las cosas? Entonces, cuando yo me baso en cómo veo las cosas, cómo las cosas pasan en el mundo, obviamente nunca voy a poder esperar en ese Dios tan glorioso, ¿verdad? David tenía situaciones y David decía, déjame ver al vecino. No, haré memoria de tus hechos antiguos, decía David. Recordaré lo que tú has hecho. Qué glorioso. ¿Para qué? Para sostenerse y seguir esperando a Dios. Porque este es el problema. A veces no esperamos a Dios porque, no, pero mira lo que está pasando esto y esto, entonces esto es así. ¿En serio? ¿En serio? Nuestra mente será, Dios dice, vean para el cielo. Uy, Señor, eso se ve muy alto. Bueno, mis caminos, compáralos así. Compáralos. Así de altos son mis caminos comparados con los tuyos, dice el Señor. Qué tremendo. Y mis pensamientos, así dice el Señor. Impresionante esto, porque nos enseña a nosotros que ese Dios glorioso tiene una mente extraordinaria. Yo no sé si tú entiendes eso, pero eso es lo que es en esta vida. Porque hay un Dios en los cielos que controla todo. Tiene el control. Pero nosotros a veces preferimos creer lo que todo el mundo dice. Entonces no vemos su gloria. Y Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y es así. A veces Dios nos promete cosas y ya las hemos desechado. Y Dios nos dice, no menospreciéis las profecías. No las tengas en poco. Cuando Dios dice algo, Dios lo hace. Ojo, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. En este sentido está hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender eso, no retarda su promesa. En aquel sentido era que era paciente y quería que más gente se salvase. Pero también en otro sentido Él no la retarda, sino que Él sabe que de repente no es tiempo, no vas a poder con eso, no estás capacitado todavía. Dios es así. Porque el que Él envía lo capacita. Él lo capacita. El que Él envía las palabras de Él habla. Dios los capacita. Así es Dios. Pero entonces queremos ver a ese Dios como nosotros pensamos. Fracasamos. Nos metemos en problemas y no vemos su gloria. Y da tristeza ver a la gente que no ven su gloria. Yo acá me la paso repitiendo lo que Él me dice en oración. Al sea la gloria. Todo lo repito. No te faltará más. Aquí estaba yo, el Señor me dijo, no te faltará más. Y repitiendo, uno que le faltaba. ¿Adivina qué? No me faltó más. Después me dijo, te voy a bendecir, voy a multiplicar tu obra, tu trabajo.
Y yo de cabezón empecé a decirlo aquí. Adivina que el negocio cada día crece más. Al sea la gloria. No como yo pienso, yo esperaría otra cosa. Es como Él dice. Y todo va a explotar como Él dice. La diferencia es que lo que Él hace no trae tristeza. Nadie puede tumbar eso. Nadie. Porque lo sostiene Él. Al sea la gloria. Vamos a ver la gloria del Señor solamente creyéndole a Él. Porque su mente no la entendemos. Cómo Él hace las cosas. ¿No? Él no obra como nosotros. Y ahí estamos nosotros sacando conclusiones y cuentas y Dios dice, así tampoco es. ¡Qué tremendo! Porque sacamos conclusiones y Dios dice, con tremendas cosas, me responderás tú, oh Dios, en justicia. A mí me gusta, yo los falsos profetas los veo, los agarro cuando hablan, yo digo, ay, sinvergüenza, ¿verdad? Porque ellos dicen, con tremendas cosas nos responderás tú, oh Dios. Y no dicen justicia, porque ellos dicen, lo que estoy haciendo no tiene nada de justo. ¿Verdad? No dicen eso. Pero es justicia, porque es como Él dice, es como Él ha dicho, es lo que Él habló, es lo que Él permanece diciendo. Así es Dios, en su justicia, no en la de los demás. Es así. Pero ¿cuántos queremos eso? Es la gran pregunta. Porque a veces decimos amar más al Señor porque leemos a veces la Biblia. Y no se trata de eso. Si leemos la Biblia y no tenemos una vida congruente, vienen las situaciones, esas son situaciones. La persona va a parir, bueno, hazlo como Cristo dice, ¿verdad? Vas a criar un hijo, hazlo como Cristo dice. Vas a tener una casa como Cristo dice. Vas a hacer un negocio como Cristo dice. Es así. Todo lo que vas a hacer como Cristo dice. Ahí los ángeles dicen, ese es cristiano. Porque todo lo que hace, lo hace como Cristo dice. Y esto hay que entenderlo, ¿verdad? Porque a veces la persona trata de hacerlo, es la realidad, como Cristo dice. Esa es la gran realidad, trata de hacerlo. Porque si no es hasta que Él mismo, no es. Es hasta que Él mismo. ¿Por qué? Para que Él en todo tenga la gloria. Es así. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y ¿para quién? Para Él. Eso dice Pablo a los romanos, ¿verdad? Cuán insondables son tus caminos, inescrutables. Qué tremendo, ¿verdad? Entender esto. Que Dios tiene situaciones que nosotros, por mucho que le apliquemos la razón, no vamos a ver lo que Dios está diciendo. Pero sí tenemos la palabra que Él la dijo. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque esta es la bendición. Yo no necesito saber cómo Dios lo va a hacer. Yo necesito saber que Dios lo va a hacer. Porque la Escritura dice, el justo vivirá por su fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Escribe, Habacuc, escríbelo en tabla, no te tardes, ¿verdad? Espera, porque aunque tardare, vendrá. Espéralo, porque no fallará. Pero el justo vivirá por su fe. Qué tremendo, ¿no? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué es retroceder? Hacer así. Entonces, ¿qué es retroceder en lo que Dios dijo? Aplicar cosas que sean contrarias a lo que Él dijo. Porque lo que nos está diciendo el Salmo 105, vamos a leerlo ahora textualmente. Salmo 105, mira lo que dice la palabra. Versículo 16, 105, 16, ¿qué dice? Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho del Señor le probó.
Qué tremendo. A mí me gusta escuchar esto, ¿sabes por qué? Porque es el Espíritu Santo contándonos cómo fueron las cosas. No, pues no, pero es que yo lo vi. A José le hicieron esto y a José le hicieron lo otro. Sí, pero el Espíritu Santo dice, no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que Él trajo hambre sobre la tierra. ¿Quién trajo hambre sobre la tierra? Dios. Qué tremendo y qué glorioso. Y quebrantó todo sustento de pan. ¿Por qué estaba haciendo eso Dios? Porque iba a hacer algo con José. Qué cosa tan tremenda. Y entendemos por qué Él dice de Jesús, daré a naciones por ti. Impresionante. ¿Verdad? Y dice, envió un varón delante de ellos, a José. O sea, que José no fue que su hermano lo vendieron como esclavo. No, pero yo lo vi, sí pasó. José no fue esto, no fue que Potifar, no fue que la mujer, no. Pero yo lo vi, sí pasó. No fue eso, fue que Dios lo envió. Y José lo dice, yo no estoy bravo con ustedes, yo entiendo ahora que Dios me envió delante de ustedes para salvarlos a ustedes. Qué glorioso es esto. Pero el entender las cosas como Dios las hace es muy difícil porque aún la realidad nos dice que es otra cosa. ¿Cómo hacemos entonces? Dice Pablo, ¿quién entendió su mente y quién fue su consejero? Por eso es que sin fe es imposible que nosotros podamos entender las cosas de Dios. Imposible. Necesitamos fe. Creer en lo que Dios dice. Creer que Dios lo dijo. Es así. Algunos dicen, ay, Dios a mí no me habla, pero la realidad es que Dios le ha tratado de hablar, pero no lo escuchan. ¿Y por qué no lo escuchan? Porque no tienen fe. Y para escuchar a Dios hay que tener fe. Es así. Y la Escritura nos lo dice, Samuel, Dios lo llamaba y corría Elí. ¿Por qué corría Elí? Me pregunto yo. ¿Qué voz era esa que se parecía a la de Elí? Yo estoy seguro que no se parecía a la de Elí. Pero su lógica decía que el único que está es Elí. ¿Es o no es? Pero si es alguno de fe, de repente Elí lo está llamando y confunde hasta la voz. Uy, Señor, ¿me estás llamando? Porque es de fe y quiere escuchar la voz de Dios. Y así somos. Así somos. Así somos los de fe, como esa viejita. Gracias, Señor, por este ateo que tú lo mandaste que me trajese el pan. Te dijo el diablo. Qué tremendo. Porque así somos los creyentes. Porque confiamos en Él. Es así. Jesús le dijo a Pilato, no, Pilato, no es porque tú tengas autoridad o poder, no. Si de arriba no te hubiese sido dada, tú no me pudieses hacer nada. De arriba fue que se te dio autoridad. ¿Cuántas veces no entendemos? Dice Jeremías, ¿por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué nos lamentemos? ¿Por qué nos lamentamos? Fue Dios que nos puso eso. Fue Dios que nos impuso aquello, para que aprendamos. ¿Verdad? Es así. Por eso que uno en la vida tiene que aprender a muchas cosas, ¿verdad? A veces uno dice, ay, este calor tan horrible. ¿Quién tú crees que está trayendo ese calor, pues? ¿Quién tú crees que produjo ese calor? No, el rompimiento, la daña de la capa de ozono y todo esto, y toda una explicación química. Saldría el día con los ojos así. Y Eliseo, ¿en serio? No vale, eso está muy facilito. Fue Dios que lo trajo, el calor. Él es el que lo trae. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Qué me cuesta esto? ¿En serio? ¿El diablo se levantó contra ti? Fue Dios que lo trajo. ¿Para qué? Para hacer algo. Para hacer algo. Así es Dios cuando quiere hacer algo. Entonces nosotros no queremos entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos entenderlo? Porque nosotros somos pila, ¿verdad? De pila, ¿verdad? ¿Cierto? Usted se la sabe toda. Toda más una. ¿Verdad? ¿Eso no es? Usted, toda más dos. ¿Ah? Más tres, más cuatro. ¿Cuántas? No sabemos en nada. Enséñame, Señor, y aprenderé. Guíame e iré por el camino correcto. Enséñame tus estatutos y correré por tu ley. Aleluya.
Enséñame tu ley y correré por el camino de tus mandamientos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos queremos aprender de Él? Es así, yo quiero aprender de Él. Porque ¿quién entendió su mente, verdad? ¿Quién dijo, oye, el Señor hace esto por esto, por esto y por esto, verdad? Hay uno que dice, paso 1, por esto. Paso 2, 9 cosas para entender. ¿En serio? ¿Son 9? ¿En serio son 9? Yo no sabía que eran 9. Yo pensaba que eran como 4. Sale el otro cabezón. Porque él no entendía mucho, pero dice, no entiende nada. Tremendo. Y dice Pablo, el que piensa saber algo, es porque aún no sabe nada. Esta es la verdadera traducción. Porque esa misma actitud de pensar saber algo demuestra que no sabe nada. Cuando el que quiera ser sabio, hágase ignorante en este tiempo. Pero en este tiempo, ¿cuándo? Cuando está el momento de expresar saber algo. Hágase ignorante usted. Hágase que no sabe y será sabio. ¿Por qué? Porque es sabio saber que nada sabemos. Sí, que el que lo sabe todo es él. ¿No es sabio eso? Ah, pero algunos piensan que cuando se hace ignorante, lo sabe todo. ¿En serio? ¿Lo sabemos todo? No. Sabemos la verdad cuando nos hacemos ignorantes, que el que sabe es Él. Es así. Necesitamos aprender. Abraham esperó con paciencia y obtuvo la promesa. Aquí podemos ver los indicativos de Abraham, ¿verdad? Los indicativos. Así como uno ve allí de Pablo. Pablo es el que dice. ¿Quién es el que dice ahí? Uy, está como Sohan. Pero gloria a Dios. Yo te digo que cada ministerio crece de acuerdo a la persona que Dios ponga en el ministerio. Los que se multipliquen allí van a ser tal cual como la persona. Es así, tal cual. Así es. Porque esa es la fe. Esa es la fe. Uno diría, ay, pero tampoco así. Y uno diría, no, sí, también así. Y hay una diferencia en nosotros. Hay una diferencia. Y somos nosotros en cómo hacemos las cosas para Él. Es así. Algunos visten esto con religiosidad. No, pero eso no es religiosidad. ¿Verdad? Entonces, en Romanos 12, ¿verdad? Pablo dice eso, ¿verdad? Para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos, ¿verdad? Pero vamos a ir ahora a Primera de Corintios, al capítulo 16, versículo 5, Primera de Corintios 16, 5 al 9. Abraham lee el 5 y el 6. En el nombre de Cristo Jesús. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podré ser me quede con vosotros, o aún pase inviernos, para que vosotros encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Amén. ¿Verdad? Dice Pablo, aquí Pablo está hablando con los corintios, ¿verdad? Por medio de esta carta.
Y él está diciendo que él espera ir a ellos, que él quiere ir a ellos y visitarlos. Mira que les dice, no quiero ir de paso, quiero quedarme un tiempo para ver cómo están y todo esto, ¿verdad? Pero lo haré si Dios lo permite. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y lo importante aquí es entender cómo habla Pablo, porque ese es el problema a veces, cómo hablamos. Entonces no entendemos por qué la reprensión, por qué esto, porque no estamos entendiendo cómo hablamos. Y es lo mismo que estaba haciendo Pedro. Pedro estaba comportándose como Satanás, como un adversario y no se daba cuenta, porque Jesús estaba diciendo lo que iba a hacer, ¿verdad? Entonces Pedro estaba allí, no, Señor, no te acontezca. Y ahí vemos por qué pocas veces los discípulos hablaban cuando Jesús hablaba, ¿verdad? Para no decir estupideces. Y es tremendo, porque lo que iban a decir era estupideces y eso es obvio, porque era el Señor el que estaba allí. Y ahí vemos por qué pocos hablaban, porque la respuesta de Jesús iba a ser clara. Cuando Él habla, nadie tiene nada que decir. Lo que Él dice, así es. Y no porque Él es prepotente, sino porque Él es el sabio, el que tiene las direcciones, el que sabe todo tal cual. No hay forma de que un dicho de cualquier otro pueda ir en contra de lo que Él dice, ¿verdad? Porque no pudiendo Él jurar por uno mayor, juro por sí mismo. No hay alguien más grande que Él, no hay alguien más glorioso que Él, no lo hay, ¿verdad? Entonces dice acá, ¿verdad? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos se oponen. Este texto es tremendo porque se ha usado muchas veces, ¿verdad? Cuando vienen las situaciones, las pruebas y esto. Pero lo importante es ver acá cómo habla Pablo. Porque Pablo dice, se me ha abierto puerta grande en el Señor. Entonces yo tengo que primero visualizar qué era lo que estaba viendo Pablo. Si yo me pongo a tener una idea, de repente voy a ver ahí israelitas enchancletados, ¿verdad? Así con su túnica delante de Pablo, y esa era la puerta grande que veía Pablo. Muchas almas para el Señor, ¿verdad? Y veía muchos judíos ahí adversándolo, no, que esto, que la palabra dice esto, ¿no ves? Y es tremendo esto, porque es tener una conciencia de lo que Dios está haciendo. Es tremendo, es así, porque Lucas nos cuenta que Pablo oraba al Señor, ¿verdad? Y el Señor le decía a Pablo, no tengas temor, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar, hablando de una situación que vivía Pablo, ¿verdad? Entonces entendemos que Dios le hablaba de acuerdo a lo que estaba pasando, porque dice el mismo Lucas que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, y dice Pedro que el apóstol Pablo, con la sabiduría que Dios le ha dado, ¿verdad?, nos escribe cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿verdad? Y es lo tremendo, porque ahí nosotros podemos visualizar mejor lo que Pablo está diciendo. Y de acuerdo a su manera de hablar, nosotros entender lo que nos toca hoy. Entonces ahí es cuando vienen las situaciones, ¿verdad? Situaciones que son contrarias, porque si yo le estoy haciendo esto al Señor, si yo quiero hacer esto para el Señor, ¿por qué me sale todo al contrario? Uno se pregunta. Entonces yo puedo, si yo estoy al consciente de lo que Dios me dijo, de lo que Dios está haciendo, ¿qué voy a seguir haciendo yo? Muchos se oponen a lo que Dios me dijo. Amén. Y esta es la diferencia. Porque es entender la mente de Él. De esto se trata. No a sabiendas de lo que va a pasar, no. Porque Dios no le ha dado esa potestad a nadie, lo dijo Jesús. A nadie. Tenemos que entender eso. Ni cuándo va a ser los tiempos, ni las sazones, ni cómo va a ser. Es así. Ni la verdura, ni el comino, ni lo que le echen, pues. Ni esa sopa ya lista, ¿cuándo va a estar? Así nos dice Dios, y hay que entenderlo, ¿verdad? Cuando lo entendemos, nuestra mente puede tomar una actitud, una posición distinta, que es la que Dios espera, que es una posición de ¿qué? De fe, de confianza,
Porque ¿qué hizo Abraham? Esperó con paciencia. Abraham no se ponía bravo, ¿verdad? Y ahí estaban, ¿verdad? Todos esos esclavos peleando y Abraham, tranquilos, y eso. Y por eso vemos que hacen películas así, porque ellos entienden eso. Pero no es lo que la Biblia está diciendo. Abraham tenía situaciones contrarias. Sara ya estaba que Faraón se la llevaba, pues. Abraham sabía, porque dice con paciencia. Entonces en ese tiempo, ¿qué entraba? Lo que Dios le había dicho. Por eso Dios obraba en su vida. Dios obra en nuestra vida, porque cada vez que todas esas cosas que vienen para probarnos, nosotros decimos, Dios dijo esto. Dios obra en nuestra vida. Y obra en nuestra vida. Porque mira, todos estos tiempos que hay hoy día, que hay falsos profetas, hablando mentiras, la palabra dice todo eso, harán mercadería, todo eso. Pero por eso Pablo, hablando de la tontería de Pedro siendo hipócrita, dice que bueno, o sea, mi infidelidad, hablando de Pedro, habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, porque si yo lo que destruí lo vuelvo a edificar, o sea, ya Dios es falso. ¿Se ve? Entonces esto nos habla a nosotros de que todas estas cosas no nos dice a nosotros que Dios no nos prospera a nosotros, ¿no? ¿O no lo dice? O sea, porque hay evangelio y la prosperidad, Dios no nos prospera. Ahora Dios no nos dice a nosotros que nos acerquemos y vamos a recibir recompensa por acercarnos. Dios dejó de decirnos eso. Dios dejó de decirnos, el que deje casa, esposa, madre, por mí, por el evangelio, recibirá 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, Dios dejó de decirnos eso. Y es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Porque para algunos pareciese. Si de todo lo que recibimos viene de Él, todo, Él nos lo da. No hay nada que tengamos que no venga de Él. Nada, porque todo es de Él. Entonces a veces somos estúpidos. ¿Y por qué? Porque dejamos que nuestra mente juegue. Si es así, entonces no hago esto. ¿Verdad? Y hay gente que lee y entiende una cosa y hay otros que leen y entienden todas las cosas. Gente que tiene fe que Dios hace esto, pero aquello Dios no lo hace. Yo lo he dicho con relación al Espíritu Santo. Hay gente que deja de creer en el Espíritu Santo. Usted lo ve en una iglesia adventista, ninguno habla en lengua. Y usted dirá, oye, pero ¿cómo sabemos este misterio que ninguno habla en lengua aquí, vale? Yo digo, para mí no es un misterio, es muy sencillo. Si se predica ahí que no es hablando en lengua cuando recibe el Espíritu, la gente no va a buscar recibir el Espíritu. Pero si alguno predica aquí la palabra, procurar los mejores dones, y estas señales seguirán a los que creen, la gente va a buscar recibir el Espíritu. ¿Es o no es? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Bueno, que no nos hacemos de la mente de Dios, y necesitamos la mente de Dios para todas las cosas. Porque es entender lo que Dios hace. Pablo dice, yo no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Yo lo puedo decir como pastor, que difícil es hablar del diezmo. Es difícil hablar del diezmo. Es dificilísimo. Sí es difícil. Y más hoy día. Más hoy día. Es así. Yo me siento muy bien cuando yo digo, bueno, gracias al Señor, el Señor me dio mi negocito. Me siento bien porque son... Pero a mí nunca se me puede olvidar que el obrero es digno de su salario. Porque Dios me puede mostrar y me corta, necesito para vivir. Porque tenemos que ser cuidadosos. Entonces cuando Pablo dice, no he rehuido, Pablo dice, es difícil hablar, pero tengo que hablarlo. ¿Verdad? Porque es el consejo de Dios. ¿De quién? De Dios. Y así es. Porque el que Dios haga algo contigo de una manera, no quiere decir que con el otro lo va a hacer de la misma manera. Porque la mente del Señor nunca ha sido así. La multiforme gracia, la multiforme. Porque tiene muchísimas formas. Dios hace la cosa de cuánta manera, de muchas formas. ¿Verdad? Yo imagínate que si yo me hubiese llamado y yo me hubiese ido para allá, para el río de Curupao, y digo, bueno, Señor, demuéstrame que me has llamado, y me ponga con un trapo, abre ahí en dos este río, y oro y duro días ahí, bueno,
todavía estuviera ahí con raíces, el ermitaño, el náufrago. Y es tremendo, porque es esta actitud que a veces hay en las personas, porque es su mente la que juega. Y no entienden por qué la Escritura nos dice que nos llenemos del Espíritu, de la palabra, hablando entre ustedes, con salmos, con cánticos. Porque cuando están esas palabras, tus formas, tus maneras, van a ir a lo que Él tiene en su mente. ¿Qué es Logos? El pensamiento de Dios. Eso es Logos. Entonces entendemos claramente que ¿quién estaba al comienzo? Dios y su pensamiento. Aleluya. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Y lo que Dios pensó hacer, lo hizo. Aleluya. Entonces entendemos algunas cosas, ¿verdad? Porque esto tampoco nos puede llevar a nosotros a explicarlo todo en este sentido, porque ese Dios tiene una mente muy extraordinaria, ¿verdad? Y de repente en otro texto vamos y Dios nos habla en otro sentido. ¿Y esto es entendible en qué sentido? En el sentido que Él lo dice. Y son las cosas. Son las cosas. Es una cuestión que nos enseña a nosotros que siempre tenemos que saber que nunca por lo que razonemos podemos estar con Dios o estar en las cosas que Dios dijo. Porque estamos ignorando algo, su mente. Por eso dice, no ignoréis, o sea, no ignoremos su mente, su mente, su mente. No ignoremos eso. Cuando tengas un pensamiento, no ignores su mente. Porque es muy sencillo. Yo a veces tengo pruebas y me abato por los pensamientos que tengo en mi mente, de luchas, de pruebas, y me abato. ¿Y sabes qué me levanta a mí? El saber que Él es fiel. Y el pensar en Él en un momento y decir, no, tú no eres infiel, tú eres fiel. Tú no me vas a abandonar, tú estás conmigo. Y estoy declarando verdades, porque Él lo dijo. Verdades. Estoy diciendo la verdad, sin entender. Yo no me estoy levantando porque entiendo, siento que me restauro. Y entiendo al salmista, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Espera en Dios. Es así. Y son cosas, ¿por qué es de alabar a Dios? Él dice, porque aún es de alabarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el Dios de salvación. Cuando Él hace sus obras, aún las obras de Dios le alaban. Entonces está hablando el salmista de esto, de que todavía falta el accionar de Dios. Y son cosas, porque a veces queremos las cosas de Dios, pero no entendemos que Dios ha dicho que es por fe. Que es por fe. Que no hay otra forma. Que sin fe es imposible, dice Dios. O sea, Dios siempre va a poner ahí la fe. ¿Por qué? Porque es la única manera en que tú puedes visualizarlo, glorificarlo, hablarle en tu mente, expresarte hacia Él con la fe. Es el único canal, es la única línea con Dios, nuestra fe. Y nuestra fe nunca se va a evidenciar ni se va a manifestar cuando todo está bien. Nunca va a pasar cuando ya recibimos algo, no. Ahí si recibimos y fue en fe, lo vamos a glorificar. Y le vamos a decir gracias. El que escucha podrá decir, bueno, pero sonó igual. Pero el que está recibiendo no lo está diciendo igual, porque sabe a quién le está dando gracias. No es igual cuando usted repite algo porque todos lo dicen o porque le han enseñado que hay que dar gracias. Ellos son unos niños, ellos han aprendido que ellos deben dar gracias. Y ellos oran, ellos antes de dormir, uno le dice, vamos a dormir. Y usted lo ve y ellos se arrodillan a orar y eso es todo lo que uno le está inculcando del Señor. Pero va a llegar un momento donde el Señor se va a empezar a mostrar en las vidas de ellos. Y ellos lo van a empezar a sentir, a ver. Y es muy distinto esto, claro. Ahí ellos van a experimentar las cosas del Señor. Pero ahí falta algo más grande, que es lo que la Biblia dice.
que sin fe es imposible agradar a Dios, o sea, con la fe agradamos a Dios cuando le creemos. Falta eso grande, que sea que ellos le creen a Dios, porque hay que entender algo. Yo puedo decir, yo creo en esto, pero no es que le crees a Dios necesariamente. Yo creo que esto ha funcionado, porque he escuchado testimonios, yo creo que funciona. Esto no es creerle a Dios. Tienen que venir situaciones donde tú quedes en la posición donde Él está, y donde tú llegues a experimentar que por creerle a Él obró, a tener esa experiencia, porque para eso Dios hizo las cosas, porque por Él, para Él, para Él. O sea, Él no hizo las cosas simplemente de un sentido o para un propósito, Él la hizo también para que eso produjese algo más. Esto tiene un propósito. Y se hizo con un propósito. Bueno, el que lo hizo, quizás él quiso hacer un buen negocio y tener una buena empresa. Pero también se hizo para el propósito de que esto produjese el sonido. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esa frase. O sea, no hay una simple acción de Dios allí. No hay una simple acción. O sea, Dios hizo las cosas buscando varias cosas. Por eso Pablo dice que el Evangelio es por fe y para fe. Para fe. Qué tremendo. Pero sí, ¿cómo es esto? Algunos dicen el Evangelio se accesa por fe y se sigue para tener más fe. Otros dicen el Evangelio, bueno, uno tiene que creer para recibirlo, ¿verdad? ¿Cierto? Y después que lo recibimos, vamos aprendiendo del Evangelio y tenemos más fe. Y la Biblia dice que por fe confesamos, que por fe nosotros reconocemos a Dios. Pero dice también que hay un don de fe. Dios nos da un don de fe. Dios nos regala un don de fe. Y yo puedo entender cosas que la Biblia dice cuando escucho a lo que la Biblia dice. O sea, cuando yo me mantengo en la mente de Dios, yo puedo entender lo que Dios dice. Y puedo entender por qué Pablo hacía milagros extraordinarios. ¿Se ve? Y son cuestiones. ¿Por qué Pablo hacía milagros extraordinarios? Producto de una relación que él tenía con el Señor. A ti te pueden predicar de una relación, pero no es lo mismo que te prediquen de una relación, un testimonio, una relación, a tener una relación. No es lo mismo. Entonces tener una relación es diferente, ¿verdad? Con Dios no se ven esas dificultades, ¿no? Dios nos muestra a nosotros en las dificultades cómo somos nosotros. Y el problema que tenemos nosotros. Porque al final cuando Dios obra, vemos es que Dios estaba haciendo cosas para que nosotros pudiésemos alcanzar aquello. Y se cumple lo que dice la mente de Dios. Él nos tomó para alcanzar aquello. Fuimos asidos para asir. Entonces, es algo tremendo. No es lo mismo yo decir que comprendo algo porque leo, a que el Espíritu que está en Dios venga y me cuente a mí las cosas como sucedieron. Y eso es lo que dice Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué mente tiene usted hoy? ¿La de usted o la de Cristo? Porque la de usted la entiende cualquiera, créalo. Yo a veces veo acciones de algunos y los estoy corrigiendo y yo sé lo que estoy corrigiendo. Porque como soy espiritual, entiendo su mente, la entiendo. Y usted puede seguir ahí buscando vueltas y ya yo sé aún hasta en qué momento se va a justificar. Ya aún sé por qué está haciendo las cosas. Qué impresionante. Y no es que yo sea un sabiondo y sea como un iluminado. Que esas cosas no existen, pero es para que tengamos una idea, porque hay gente que se cree que esas cosas existen. No existen. Dios nos muestra. Por eso Eliseo dice, no, el Señor me ha ocultado lo que le pasa a ella. ¿Por qué? Porque el Señor le mostraba lo que le pasaba a las personas a veces. Es importante esto, entenderlo, ¿verdad? Y esa es la vida de la fe. Que usted lo crea, no, ese es su problema. Porque usted puede decir, ay, yo no creo que eso sea así. Bueno, yo le juro que así no va a ser en su vida, ¿sabes? Porque usted cree que no es así. Por eso Pablo dice que sean llenos del conocimiento.
que conozcan, que sepan. Qué bueno saber, porque cuando sabemos, buscamos la verdad. Total, Jesús es la verdad. No hay falla en la verdad. Si tú pides creyendo, recibirás, dice Jesús. Pero si tú pides creyendo algo que no es, Jesús no te lo va a dar. Eso no es. Pero si tú pides creyendo algo que es, Jesús te lo va a dar. Entonces, qué bueno saber qué es y qué no es, para saber qué pedir, porque Juan dice, yo no digo que se pida por pecado de muerte, porque hay pecado de muerte y pecado no de muerte, dice Juan, porque algunos no lo saben. Porque si alguna cosa pidiésemos de acuerdo a su voluntad, Él lo hará. O sea, hay una diferencia en tener la mente de Dios en nosotros. Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque a veces yo lo he vivido en las cárceles y en lugares donde he llegado, que las personas y me han dicho, uy hermano, usted sabe, porque no entienden que es el Espíritu Santo. Y cuando Él no quiere hablar, bueno, no me voy a ver igual, porque Él no quiere hablar. ¿Se ve? Y se va a entender que es el Espíritu Santo. Y entendemos que hay dones y hay aprendizajes humanos. Entendemos esas cosas que cambian. Porque la Escritura dice de Samuel que Dios no dejó que ninguna de sus palabras cayeran a tierra. Pero Samuel pudo haber predicado y todo eso que haber caído a tierra. Ahí está Andalucín, el mexicano, que anda y profecía, tiene años dando profecía, ninguna se cumple. Porque ya ustedes ven a Israel pelando con los changos de allá y esto, y esa es la tercera guerra mundial, y ahí va a venir Jesús y esto. Y no viene nadie. Y nadie pelea. Y todo se calma, aún se hacen amigos. No dice, ¿qué pasó pues? Porque es su mente. Es su mente. Pero si es un cristiano, va a decir, hermano, veamos los tiempos, veamos lo que está pasando, preparémonos porque no sabemos si el Señor pueda venir hoy. Y estamos hablando tal cual como ellos hablaban. La venida del Señor está cerca, velemos, vigilemos. El mismo lenguaje. Porque entendemos la mente del Señor. Porque la comprendemos. ¿Qué es comprender? ¿Qué es entender la mente del Señor? Creer en lo que Él dice. Creer en sus palabras. No es saber, no. No es entender lo que Dios va a hacer. No dicho eso, porque la Biblia dice que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y nos dice que no juzguemos las profecías antes de tiempo. Ese chango lo hace. Y ese chango se equivoca, porque se la pasa haciendo eso. ¿Es o no es? Si la Biblia le dice que no lo haga y él lo hace. Qué terrible, ¿eh? Si la Biblia te dice a ti, no hagas esto y tú lo haces, ¿qué va a pasar? Vas a ser hallado mentiroso. ¿Es así? Vamos a ir al libro de Hebreos nuevamente, en su versículo 6. Versículo 6, capítulo 6, versículo 11. Vamos a leerlo desde el 10 para traernos un poquito. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, ¿verdad? Porque mira esto. Hay cosas y nosotros tenemos que entenderlas. Nosotros tenemos que entender que lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida son hábitos que tienen que ser nuestra vida. Por eso Pablo dice, ajenos de la vida de Dios. Gente que no aprenden a vivir como Dios quiere que vivamos. Como Dios quiere que vivamos, creyendo en Él, que las cosas que pasen en nuestras vidas, lo que hace Él por medio de Jesucristo en nosotros, y que todas nuestras promesas son lo que Él ha dicho, que nosotros sabemos que nuestro camino lo va a hacer Él, que las obras que vienen mañana ya Él las preparó. Esa es la vida de la fe. Dice acá que cada uno muestre
esa solicitud hasta el final, para plena certeza de lo que espera en realidad, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Precisamente esto, que cada vez que nosotros hacemos algo, todos lo hacemos con una intención, ya. Y eso está muy bien, eso está muy bien, porque el que trabaja, trabaja para recibir su salario, dice Pablo, ¿verdad? O sea, porque debe esperar algo, y eso es normal, pero es un problema a veces, cuando no hemos madurado y no sabemos esto que dice, por ejemplo, Pedro, no ignorando que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Porque ¿qué es lo que pasa? Si ignoramos eso, cualquier día salimos chapaleando como el chavo. Eso no era lo que yo pensaba. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Es así, pues a donde el Señor dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Se ve? Porque el justo tiene que estar allí viviendo con fe. Y la fe no la ve, solo la espera. ¿Se ve esto? Así vive el justo ahí. ¿Cómo vive usted? ¿Con fe o por lo que usted piensa que va a venir? Dígame, ¿cómo vive? Esa es la diferencia. Porque cuando las cosas no pasan como usted piensa, ahí es donde cambia todo. Pero cuando mantenemos nuestra misma solicitud, estamos diciéndole a todo el mundo, como los amigos de Daniel, y si Dios no hiciese nada, sabe tú, rey, que no vamos a postrarnos delante de esa estatua. ¡Qué tremendo esto! ¿Ah? Y si Dios no hace, bueno, yo seguiré saludando desde lejos. Pero yo voy a esperar eso que Él me dijo porque yo creo que Él me lo dijo. Es triste hoy a veces hasta hablar de cosas porque los falsos profetas han dañado tantas cosas. Para el creyente nunca, eso a mí no daña nada para mi vida porque yo creo en lo que Dios dice. Pero dice Pedro que por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado, hablarán mal del camino de la verdad. Entonces muchos seguirán esas disoluciones. Tremendo. Y son cuestiones, porque seguir disoluciones es seguir cosas que se han disuelto. Entonces no solamente habla de que sigan a personas que están hablando cosas mal, no es lo que está diciendo Pedro solamente. Está diciendo también que para algunos, no, ya eso no es así, mira cómo esto es falso, así no es. Entonces algo que está disuelto, ¿verdad? Es lo que la gente está siguiendo y no lo que la Biblia dice. Es necesario que el que se acerca a Él, ¿qué es necesario? Que el que se acerca a Él crea que Él está allí. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque ahí termina el texto, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué más dice el texto? Y que lo va a premiar por haberlo buscado. Qué bendición, ¿verdad? Entonces esto lo entiende el creyente, ¿verdad? Porque ¿cómo usted se acercó a Dios? Bueno, no es lo mismo. Yo le pregunto a ella, a usted, ¿por qué se acercó a Dios? Todo el mundo va a contar algo distinto. Hay gente que se ha acercado a Dios cuando han caído hasta lo más bajo y solamente Dios los ha ayudado y tienen un buen testimonio de acuerdo a cómo se han convertido. Hay muchos. Yo no fui a la iglesia cuando ya estaba donde no podía, pero sí vi a Dios en mi vida antes, pues, con situaciones. Y es una cuestión, pues. Entonces, es esto de nosotros saber que Dios está con nosotros, que Dios está en la situación nuestra, que Dios... Y esta es la diferencia. Porque Jesús, hay gente que piensa, no, Jesús fue a una boda. Bueno, primero las bodas en el tiempo de Jesús no eran como una miniteca hoy. Ese humo y esas cosas que aún la han metido en la iglesia. ¿Quién me pasó el reel ayer de esa gente bailaban? ¡Qué horrible y asqueroso! Es esto, mire, y lo que está pasando. Pero bueno, número uno, Jesús no.
no fue a una boda así. Y número 2, Jesús cuando fue a la boda, Jesús no fue a participar de la boda. Jesús fue a darle a la gente que estaba allí. Es así. Y son cosas distintas, ¿verdad? Porque yo puedo ir a un lugar, así como fuimos una vez a la iglesia Mentita, ¿te acuerdas? Y nosotros sabemos que eso está mal. Pero bueno, ella insistió y vamos para allá. Pero yo tengo para dar. Yo no puedo recibir de alguien que no me está dando nada. ¿O puedo? No. ¿Y por qué? Porque Dios está conmigo. Y te dirá, hermano, eso es lo que yo creo. Y cuando hablo, se demuestra. Y cuando hablo, se ve, se sabe que Dios está conmigo. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Si Dios está con usted, demuéstrame que Dios está con usted, ¿verdad? No tiene que usted hablar de una manera, no tiene, pero en eso que usted dice que Dios está con usted, demuestra que Dios está con usted. Es así. Porque ¿quién entendió su mente? Pero ahí estaba Abraham, ¿verdad? Ahí estaba Abraham creyendo de que iba a tener un hijo. Ahí estaba. Y con paciencia alcanzó su promesa. Con paciencia, habiendo esperado pacientemente lo que se le había dicho. Él lo obtuvo. Y esa es la bendición. Yo recuerdo una vez que Martín, ¿te acuerdas de Martín? Nos lo conseguimos, fue la broma, ¿no? Con Dionisio por allá. Y después me mandó un mensaje y él me decía, hermano, si Dios se lo dijo, espéralo porque Dios lo va a hacer. Y a mí me gustó porque él habló con prudencia, porque yo no sé si Dios le dice algo a alguien o no. Entonces, como yo hablo, defiendes la posición de Dios. O sea, si Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer. Esas. Y hay una diferencia. Porque otro diría, ¿y cómo yo sé si Dios me lo dijo? Bueno, le diría al de fe, posiblemente Dios no le haya dicho nada. Porque eso es que usted esté diciendo, ¿cómo sé yo? Ahí trae un problema. Porque el creyente no tiene cómo probarlo. Al creyente le hacen esa pregunta, ¿y cómo yo sé que eso es de Dios? Y él dice, yo sé que es de Dios. Pero es que eso no me explica a mí nada, pero yo sé que es de Dios, dice el creyente. Yo estoy seguro que es de Dios. Porque él sabe. Qué cosa tan tremenda. Pero no puede explicarle a nadie como él sabe. Y bueno, por eso vemos a los falsos profetas, ¿no? Y me apareció, y vemos a los católicos, y la Virgen echó escarcha. Imagínate a Dios desde el cielo echando escarcha. O que Gabriel venga del cielo a traer escarcha. Pero eso es lo que hace la gente. Porque no tienen fe. Y no entienden la mente del Señor, que lo que quiere es que le creamos. Porque sabe quiénes somos. Tremendo las cosas que Dios hace. Es así. Porque dice la palabra que Jesús lo miró la tercera vez. Lo miró. Qué tremendo que el Señor lo haya mirado cuando Él lo negó la tercera vez, ¿verdad? Qué cosa tan impresionante. Porque Él, lo único que le pasó por su mente fue, me lo dijiste, Señor, y lo hice. Así somos. Porque Dios nos muestra las cosas. Así es Dios. Y es la realidad que Él está con uno. Esa es la bendición. Que Dios esté con uno. Porque esa es la fe. Esa es la fe. Que Dios esté con uno siempre. ¿Verdad? Para mostrarle lo estúpido que es uno. ¿Verdad? O lo tacaño. O lo terco. ¡X! Entonces que cada uno muestre la misma solicitud hasta el final. ¿Verdad? Para plena certeza de la esperanza. ¿Verdad? Ahí estará aquel pastor. Bueno, no vamos a ver, ¿no? Esa escoba está nueva, déjala que siga barriendo. Porque está nueva la escoba. Déjala. Al mes, ya la escoba se está poniendo dura. ¿Verdad? ¿Es o no es? Y esa es la vida de fe. Dice el apóstol Pablo, o el apóstol a los hebreos, miren la conducta de sus pastores
e imiten su fe. Nosotros estamos aquí ¿desde qué año? Del 2007, ¿verdad? Bueno, no precisamente aquí, pero el renuevo está de 2007. En una casa, después en un parque ahí, no había ni dónde sentarse. Tremendo. Tantas cosas, después ahí en Santa Fe, ¿verdad? Ahí en una placita. Tremendo. Pero mira, todo el tiempo. Y pareciese no ser. Pero mira la conducta de tu pastor, que ahí sigue hablando. Algo está esperando. El apóstol a los hebreos no te dice, imita todas esas cosas buenas que tú has visto. No. Imita su fe. Imita su fe. Porque eso es lo que tenemos que imitar, ¿verdad? Porque Abraham, no, el que me va a heredar es este. Eso venía de todos los comentarios. Dios es poderoso. Dios es poderoso. ¿Es o no es poderoso? Claro que sí. Pero él tuvo que ver esos comentarios y es difícil, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la gente. Pero a uno no debe importarle lo que la gente dice. Dice Lucas que los del pueblo ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Así eran unos malamañosos. Los que eran unos ignorantes, porque con ellos era con quienes había de juntarse uno. Con esa gente que Dios se manifestaba en ellos. Porque dice que el pueblo los alababa grandemente. Claro, así es la gente. Cuando se hacen obras de Cristo, ¿verdad? La gente alaba eso. Ay, mira, y la persona ahora camina. Claro. Oye, mire, donde ellos están, todo eso lo acomodaron. Claro, alaban todas las cosas que se ven buenas. Pero bueno, May, no, yo no me junto con esa gente, no. Los evangélicos, no. Eso no es así. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Y nosotros tenemos que entenderlo. Por eso Jesús dice, cuando hablen bien de ustedes, preocúpense. Si tu suegra, ay, Alejandrito, y esto, preocúpate. Si tu suegra, ay, qué lisita, ay, preocúpate, dice Jesús. Preocúpate, porque así con los falsos profetas pasa lo mismo, dice Jesús. Yo soy el que te lo puedo contar porque lo vi a todo. Tremendo, a todos los envidió. Pero se voltearon, ¿verdad? Se vio, dice Juan, que no eran de nosotros. Tremendo. Porque ¿de dónde sale el falso profeta? Y es la gran pregunta. ¿De dónde sale el falso profeta? Ahí está Balaam para que entendamos de dónde sale. Se desvían, salieron de nosotros, dice Juan. Tremendo. Pero el que permanece, ¿verdad? Con esa solicitud hasta el final, se está mostrando esa certeza de que espera eso. Se está mostrando de que busca eso. Y es la gran pregunta, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacernos. ¿Cómo estoy yo hoy con mi mente con el Señor? ¿Estoy esperando en Él o estoy viendo lo que pasa? ¿Estoy esperando en el Señor o viendo lo que pasa? ¿Estoy escuchando la palabra y viendo cómo Dios sigue mandando al día de hoy? ¿O estoy viendo cómo se mueven las cosas para yo, de acuerdo a cómo va viniendo, vamos viendo? Así hay muchos. Dice Ageo que cuando llegó el tiempo, Dios despertó el espíritu en el pueblo para trabajar. ¡Qué tremendo! Dios despertó el espíritu en Zorobabel, en Josué y en el resto del pueblo para que se movieran a su obra. ¿Por qué? Porque Él iba a hacer algo. Así es Dios. Pero ese pueblo, aunque no estaban en esa intencionalidad, los profetas lo estaban reprendiendo, corrigiendo. Vayan y hagan discípulos, dice Jesús, para que aprendan lo que yo les he mandado, que lo guarden. Esa es la vida del creyente, hasta el tiempo de Dios. Es así, hasta el tiempo del encuentro con nuestro Dios, como dice Isaías. Prepárate al encuentro con tu Dios. ¡Qué tremendo! Esa es la bendición de Dios para nosotros. Pero a veces nosotros no esperamos eso, ¿verdad? Porque estamos aquí en la iglesia, pero estamos más allá.
que esta palabra empiece a cambiar nuestras mentes, nuestros corazones, que empezamos a buscar lo que realmente Jesús quiere que busquemos. Es así. Porque Dios se glorifica ¿dónde? En nosotros, aquí. Aquí. Dios no se glorifica en nosotros en el cielo, no. El cielo es la recompensa de haber vivido aquí con Él. Esa es la recompensa. Os tomaré a mí mismo. Él tomará en su reino a los que sirven de tropiezo. Tremendo. Es el resultado, el cielo, de lo que vivimos aquí. Tiene promesa de esta vida y de la porvenir. ¿Qué cosas tienen promesas de esta vida y de la porvenir? Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es así. Las cosas que definen la mente de Dios. Es así. Sean llenos del Espíritu, hablando, cantando. Qué impresionante, ¿verdad? Por eso bien decía una persona días atrás que la iglesia debería cantar los salmos, que debería cantar las cosas que Dios dice. Muchas de las alabanzas del renuevo son palabras, ¿verdad? Son palabras, son textos. Ninguna de las mías son textos porque todas las recibí orando. Y mientras estaba orando a veces tenía que agarrar y mientras estaba orando poner rapidito el grabador de 2 para grabarlo. Nunca escribí porque no tenía la manera de escribir al momento, ¿verdad? Y cuando no, bueno, sería recordarme ahí, pero gloria a Dios me recordaba, porque Él es fiel. Él es fiel. Nunca va a fallar. Uno dice, voy a tener esto, bueno, está bien. A veces esa misma prudencia viene de Dios para Él hacer algo. Sí, gloria a Dios. Todo lo que es en fe es bueno, porque es en la búsqueda de Él. Y todo eso es bueno, eso nunca va a fallar. Malo es no hacer la diligencia. Aquellas vírgenes fueron y tenían sus lámparas llenas y tomaron aceite aparte. Por si se les acababa el de las lámparas, ellas le echaban. Eso fue lo que hicieron. Pero las otras no, con el de las lámparas es suficiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y a esas les faltó aceite. Pero a los que hicieron algo adicional, bueno, quizás de repente la parábola no hubiese sido así. Es así, pero quizás, ¿verdad? De repente Dios hubiese dicho otra parábola. Bueno, llegó el esposo antes que se acabase el aceite. Y las 10 hubiesen entrado. Pero no es la parábola. La parábola es que nosotros siempre, o casi siempre, no hacemos más de lo que debemos hacer. Y Jesús dice, cuando hayas hecho todo lo que se te fue dicho, di, siervo inútil soy, porque hice lo que se me dijo que hiciese. La traducción debería ser, solamente lo que se me dijo que hiciese. Si te dan aquí, si te llevan una milla, ve otra milla. Es tremendo, porque esa es la actitud del creyente. Siempre vamos más allá. Es así. Cuando servimos al Señor, no es que servimos al Señor porque no lo vemos, es que servimos a los hermanos. Como para Cristo el Señor. Y hay una diferencia, ¿verdad? Claro que sí. Porque estos son los ministerios de la iglesia. Servicio. Ahora si usted mañana va a decir, Alejandro hoy ni me dijo Dios te bendiga, a lo mejor estaba descuidado, ¿vale? No me dijo Dios te bendiga, y yo limpié la silla, mañana deja la silla con un chicle y que se le pegue, para ver si no va a aprender a decir Dios te bendiga. Y a veces somos así porque nos cansamos con cosas, ¿verdad? Porque ya, las cosas una y otra vez y no veo nada diferente. Entonces, ¿verdad? Entonces pareciera que Dios no ha dicho nada, pareciera que Dios ignorara. No dice el apóstol a los hebreos, no ignoren que el Señor no es injusto. Él no es injusto para ignorar su trabajo en el Señor. Ustedes deben saber esto. Es así. Que Él no es injusto, ¿verdad? Para ignorar eso.
Qué tremendo es esto. Porque es entender que cuando hacemos algo para Dios, nuestra recompensa viene ¿de quién? ¿De los hermanos? Claro, porque a Dios no lo vemos, ellos son los que van a responder por el Señor. No, ahí no funciona esa. La recompensa viene de Él. Cuando lo vas a servir a Él, tienes que servir a los hermanos que ves. Pero cuando viene tu recompensa, no, te la van a dar los hermanos que tú ves. La recompensa viene del Señor. Entra y ora, y tu Padre que te ve en los secretos, te recompensará en público. ¿Qué nos hace pensar así? La fe, porque las palabras allí están. La fe. Es Él. Tú lo haces para que te lo... Bueno, ya tienes tu recompensa, dice el Espíritu Santo. Ya la tienes, ahí está tu recompensa. Era esa. Y por eso vemos gente que sirvieron un tiempo al Señor y el Señor los proveyó para que ellos estuvieran bien. Pero eso es toda la recompensa que van a recibir. No, Señor, si esto me va a apartar de ti, quítamelo. Me quedo contigo. Solamente tú. Esa es la recompensa. Es así. Claro que sí. A sabiendas de las dificultades, a sabiendas que va a ser más difícil. Pero al final, aleluya, es Él, lo más grande, Jesús. Es triste estar acá y no enamorarnos de Jesús. Es muy triste. Porque de Jesús tenemos que enamorarnos. Es así. ¿Y por qué? Porque Él es precioso. Cuando Jesús nos dice, yo soy tu recompensa. Quieres venir a mí para que tengas vida y vida abundante. O sea, lo que tú necesitas soy yo, dice Jesús. Pero tenemos que creer eso, que eso es así. Pero ¿cuándo? No ahorita que, yo lo creo y me la agarro y me la requete agarro y la arrebato y la... No, hermano. Cuando venga la situación es donde tienes tú que creer que lo que Jesús dijo es así. Y es difícil, sí es difícil. Porque pensaba yo esto esta mañana, ¿verdad? De Guillermo Maldonado, ¿verdad? Que está por ahí con eso, que él dice, yo me puse bravo en estos días con el Señor. Porque el impío prospera. Y yo le dije al Señor, ¿dónde están mis millones? Y yo pensaba en esto, ¿verdad? Que eso está malísimo, claro que sí. Pero en cuántas veces nos ponemos bravos con el Señor. Algunos dirían, ¿verdad? Porque unos juzgan mal eso y dicen, que se puso bravo con el Señor. ¿Cómo? Todos nos ponemos una que otra vez bravo con el Señor. Y el Espíritu Santo me traía a Jonás estaba muy bravo. Y el Señor le dijo, ¿te molestas tanto? Sí, mucho, decía Jonás, muy molesto estoy, Señor. Qué tremendo, le decía al Señor. Le decía al Señor que estaba muy bravo. Y así somos. Es así. Porque es todo, hermano. La relación es lo que te hace a ti hablar. No es pecado que una persona diga, no, yo me molesté con el Señor, después le pedí perdón. Sí. No estoy justificando a Guillermo Maldonado, estoy diciendo que a veces juzgamos las cosas mal. Porque lo que tenemos que juzgar de Él no es eso. Porque yo me puedo molestar con el Señor, ¿verdad? Porque me pasó algo en el momento y fue muy difícil y me molesté y, claro, no es que le hablé feo, no es que, sino que estuve bravo y, Señor, ¿por qué me dejas pasar por esto? En vano he limpiado mis manos, dijo Asaf. ¿Sí? Es esto, ¿verdad? Que nosotros entendamos esas cosas, pero las entendemos ¿por qué? Porque tenemos una relación con Dios. Y sí nos hemos molestado con Él, sí, muchas veces. Es así. Claro. Que no nos molestamos como con otra persona. Eso es evidente. Que no le hacemos cosas como a otras personas. Eso es evidente. Eso es evidente. Porque aún me estoy molestando en el momento. En mi mente, nadie me vio, nadie me escuchó, nadie sabe nada. Y en mi mente también, perdóname, Señor, porque tú sabes que me molesté. Qué tremendo. ¿Por qué hacemos eso? Porque hay una relación. Una relación. Y tenemos que entender esto.
Porque yo veo, a veces yo me pregunto cosas y rápido Él me responde. Pero, uy, Señor, pero... Oye, esperar un ratico, me lo pregunté y al rato me responde el Señor porque tarda en llegar el mensaje, ¿verdad? Tarda que Movilnet lo lleve, lo agarre Movistar, Digitel, cuántas líneas habrá, ¿verdad? No, pero apenas. Y David habla de esto, no ha llegado aún el pensamiento. Dice, no tengo la palabra en mi boca, ya tú la sabes. Qué tremendo, ya tú la sabes. Yo he vivido eso muchas veces, y Él me habla. Es tremendo. A veces voy a decir algo negativo y Él habla lo positivo. En mi boca. ¡Qué cosa tan tremenda! Está bien dispuesto, dijo Jesús. Está bien dispuesto. Y entendemos el poder de Dios. Es así. Cuando vamos a pedir perdón, a veces el Espíritu, y créalo, no es que Dios me está diciendo que no le pida, me está diciendo que no le pida perdón, sino que a veces lo voy a pedir perdón y el Espíritu Santo no me deja proferir para que entienda que su perdón está activo. Qué cosa tan tremenda. Y yo he querido. Claro, al final lo hago porque yo tengo que arrepentirme. Y Dios me puede enseñar tantas cosas con las cosas que hace en mi vida. Porque es esa disposición que va a estar en mí. Esa confianza que va a estar en mí. Ese deseo que va a estar en mí. Es así. Porque ¿qué hizo Moisés cuando el pueblo pecó contra Dios? Dios dijo, los voy a destruir a todos. Así, Moisés era más bueno que Dios y Moisés intervino. Y le dijo a Dios, no lo destruya. Yo leo esa porción bíblica, pero eso a mí no me cuadra. ¿En serio? Moisés diciéndole a Dios, no lo destruya. ¿En serio? Eso a mí no me cuadra. El bueno es Dios, no Moisés. Pero Dios nos enseña. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios nos enseña. Para eso es una relación. Para entender lo que Él pide, lo que Él quiere, lo que Él desea que haya en nosotros. Es así. Son cuestiones. Porque el hombre tantas cosas que hay, tantas cosas que se expresan en la vida, por tantas cosas que nosotros pasamos, el hombre toma lo exterior. Cuando buscar fortalecer lo interior es lo más grande. ¡Qué tremendo! Porque la vida muestra que la paz no está en tener todo lo exterior. Pero el hombre siempre va hacia allá, siempre va hacia allá. Y son cuestiones que tenemos que preguntarnos, ¿por qué eso es así? Dios nos enseña. Dios nos enseña. Por eso es libre albedrío, ¿verdad? Usted decide si viene o no. Es libre albedrío. Claro. Dios nos dice y es libre albedrío. Un predicador se para y recuerda lo que Dios manda. Pero total, no se para. Usted tiene que hacer esto, porque si no, no lo recibimos acá. No es así. Sigue siendo libre albedrío. Libre. Usted decide. Pero usted va a ser según se vaya relacionando con Dios. Según se vaya relacionando con Dios. Es así. Yo como pastor he aprendido que mucha gente ha terminado recibiendo el Espíritu Santo cuando fueron más quebrantados, cuando cayeron, cuando fueron a quejarse, cuando vieron que no eran dignos, ahí fueron donde lo recibieron. Y es tremendo. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña. Dios nos enseña. Y Dios no nos enseña a nosotros y se para y nos dice, mira, esto es, porque a veces eso es lo que queremos. Que Dios me diga qué es lo que me pasa a mí. Jesús, mira, hizo una obra extraordinaria. Pero ¿cómo la finiquitó? Muriendo, siendo escupido, siendo golpeado. Así la finiquitó. Su obra perfecta.
Y dice que venció, expuso. Impresionante lo que dice la Biblia. Dice Colosenses que él obtuvo la victoria allí y expuso un poco a gente. Los expuso, los avergonzó, triunfó sobre ellos. ¿Cuánto entendemos eso? O sea, que esos que hablan que Dios nos llamó a subyugar a... No, eso es mentira. Dios no nos llamó a subyugar al mundo. No. Dios es enemigo del mundo, eso sí es verdad. Dios es enemigo del mundo, eso lo dice la palabra. Santiago 4, ¿verdad? ¿Cómo olvidar ese texto? Santiago 4. No os hagáis amigos del mundo. Si te haces amigo del mundo, te dice Dios, te haces enemigo mío. Qué tremendo. A nadie le gusta predicar ese texto. Porque Santiago, eso falso profeta, Santiago era muy religioso. ¿Tú no ves cómo le dijo a Jesús, sube a la fiesta? Abusador. ¿Le recuerdan eso a Santiago? ¿Verdad? Pero Santiago es tremendo hombre de Dios, ¿verdad? Y era considerado uno de las columnas, pues, en el tiempo. Santiago, hermano del Señor. Eran de los apóstoles que escuchaban, ¿verdad? Y hablaban. Él habló cuando en el tiempo había las dificultades, ¿verdad? Sobre la ley y estas cosas. Él habló. Tremendo. Pero ¿por qué a veces creemos otras cosas? Porque a veces nos quedamos con lo que pensamos, cuando la Biblia dice otra cosa. Aquí vino el Señor acá a este mundo a darnos vida, ¿verdad? ¿Y una vida qué? Abundante. ¿Abundante cuándo? Aquí y allá. Aquí y allá. Esa es la realidad. Pero sale uno. Hay justo que le va como injusto. Bueno, eso es para ti. Porque da tristeza. No es negar la palabra. Sí, hay justo que vive como que si fuese un injusto, sí. La palabra dice eso. Pero la palabra dice que del fruto de los labios el hombre saciará su camino. Porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, está en lo que hablas. Eso también lo dice la palabra, ¿o no lo dice? Entonces, ¿por qué tomamos algo así para decir algo así? Porque cuando Salomón lo dijo no estaba diciendo eso. Bueno, hermanos, tengan en cuenta esto, que a algunos les va a ir de lo peor, a algunos changos. Él no dijo eso. Él no dijo eso. Porque Jesús dijo, al que deje todas estas cosas por mí, recibirá 100 veces más en esta vida. Entonces eso no parece. Niega lo de Salomón. No. Porque no está hablando de lo mismo. Porque hay veces hermanos en la iglesia que creen en Dios y lo sirven y aman al Señor y quieren hacer algunas cosas para el Señor, pero no creen en su vida que Dios pueda prosperarlo de esa manera, porque piensan que eso es mucho y bueno, entonces eso le trae problemas en su vida, ¿sí o no? Porque Dios dice que Él nos bendice si creemos en Él. ¿Es o no es? Abraham era riquísimo, dice la palabra. Y no estoy predicando prosperidad material, como algunos. Estoy predicando lo que dice la palabra. Porque irnos para aquel lado. ¿Qué quiero decirte? Que lo que tú no creas no lo vas a recibir. Si tú no crees que el Espíritu Santo se recibe en lengua, tú nunca vas a hablar lengua. Ahora, cuando tú entiendas y comprendas que con hablar en lengua se manifiesta que el Espíritu llega a tu vida, vas a hablar en lengua. Porque como lo crees, lo vas a buscar y lo vas a pedir. Y al que pide, Dios le da. Tremendo. Hay una diferencia así, porque esa es la fe. Entonces algunos necesitan negar algo o esto, encontrarse en la incertidumbre. Bueno, no lo sabemos.
Sí sabemos, tenemos la mente de Cristo. Podemos hablar y descifrar todas las cosas. Cuando dice os digo un misterio, porque la palabra no está hablando específicamente de aquello. Y el apóstol dice un misterio porque Dios no le dio tampoco a él revelarlo, porque él dice a mí me fue dado revelar estas cosas. Entonces yo entiendo eso, sí, porque la palabra me lo dice. Dios es bueno, es poderoso, se manifiesta, nos habla, nos guía, nos dirige, nos corrige. Nos ponemos brutos y Dios empieza a hablar de lo mismo, ran. El carnal va y ve el pastor, el espiritual, el Señor, hasta que no me meta en cintura, Dios no me va a dejar de decir eso. ¿No lo dice la palabra? Mientras esté en el cuerpo los despertaré con amonestación. A mí no me es molesto el repetirle las mismas cosas y para ustedes es seguro. Yo entiendo por qué Pablo estaba solo. Yo lo entiendo. Porque él cumplía su ministerio. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos: todo el que quiera seguirme padecerá persecución. Por eso él estaba solo. Pero me imagino a Pablo allí escribiendo esa carta, ¿verdad? O escribiéndola, ¿quién? Marcos. No, ¿verdad? Pero había un escriba escribiendo la carta de Pablo, ¿verdad? Y Pablo decía: solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Todos me han dejado. Y cuando fui a defenderme, todos me dejaron solo. Ya ni Lucas estaba. Pero el Señor estaba a mi lado y me dio fuerzas para que yo predicase. Qué cosa tan tremenda esta. Qué glorioso es esto. Es así. Porque si Dios quisiera nos alabaran. Si Dios quisiera nos exaltaran. Pero no es la voluntad de Dios esa. La voluntad de Dios es que nosotros le glorifiquemos. Porque hay recompensas para el que lo glorifica. Entonces Dios quiere que nosotros le glorifiquemos. La voluntad de Dios es que nosotros les exaltemos con nuestra manera de vivir. Que la gente, bueno, pues ¿por qué no hace esto? Porque yo puedo hacer muchas cosas, pero yo no voy a hacer muchas cosas. Yo voy a hacer lo que Él me diga. Es así. Uno puede querer muchas cosas, pero eso no es lo que uno va a hacer. Uno va a hacer lo que Él dice. ¿Y por qué? Porque soy creyente. ¿Y por qué? Porque soy de Cristo. Le pertenezco a Él, no soy mío, no me pertenezco. Es así, soy de otro que murió y volvió a vivir por mí, aleluya, para que yo ahora viva para Él. ¿Tienes eso en tu corazón? Gloria a Dios por eso, porque eso nos hace hermanos. Eso nos hace hermanos, hijos de un mismo Padre, que obra en nosotros y que nos va a llevar al mismo lugar donde estaremos por siempre con Él. Es así. Ese Dios que es fiel, que hará que todos nuestros hijos entren en el pacto, que entren, que lo busquen, les dará una oportunidad de estar con Él. Es un Dios muy fiel. Aleluya. Es así. Vamos a darle gracias al Señor.